Presos políticos y familiares en Venezuela en huelga de hambre para exigir su liberación y también la aprobación de la ley de amnistía. El régimen les prometió que la normativa sería la boleta de salida de quienes llevan meses y años tras las rejas, víctimas de torturas por motivos políticos. Aunque esperan que en los próximos días la asamblea ilegítima dé luz verde al texto, temen que haya condicionamientos que impida la libertad plena de los más de 600 presos políticos. En ángulo, la situación de los familiares de los injustamente detenidos. Y claro, luego de más de 2 días de ayuno, ya el tercer día, como exigencia para que se libere sin condiciones a todos los presos de conciencia. Se han comenzado a replicar estas imágenes. Familiares de presos políticos que están en vigilia hace semanas presentan vómitos, náuseas, mareos, temblores y desvanecimiento físico. Urgente, esto pasa hoy en Caracas, Venezuela, que el mundo entero lo vea. Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7. No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos, a todos. Y lo dicho, los presos políticos también iniciaron una huelga de hambre este fin de semana. Sus seres queridos están denunciando que hay represalias por este motivo. El director del centro penitenciario estaría obligando a los presos políticos a comer y quienes no lo hagan estarían siendo trasladados a celdas de castigo. Como es de conocimiento público, ellos se encuentran en huelga de hambre. Pero en el día de hoy tenemos conocimiento de manera extraoficial que el director de este centro penitenciario, el señor Cifontes, los está obligando a comer y como medida les está diciendo que si no lo hacen van a ser pasados a una celda de castigo. Como familiares de dichos presos políticos exigimos que sus derechos humanos sean respetados en primer lugar y en segundo lugar exigimos la liberación inmediata y plena de cada uno de ellos. Claro, y una funcionaria policial ha obstaculizado el ingreso también de los sueros que estaban destinados a los presos políticos en huelga de hambre. Esto sucede en Zona 7. Ante la negativa, 2 jóvenes que acampan afuera de la espera de excarcelación de sus seres queridos y también adelantan esta protesta silenciosa, ingresaron personalmente para garantizar o poder garantizar esta entrega. Organismos de derechos humanos están advirtiendo que impedir el ingreso de insumos médicos esenciales ciertamente vulnera directamente los derechos fundamentales de quienes están encarcelados y además por motivaciones políticas. Vamos a tener más adelante un reporte en vivo desde Caracas, desde uno de los centros de tortura en las afueras, cómo está la situación de los familiares de presos políticos. Ya llevan 3 días en huelga de hambre, con o sin ley de amnistía. Están pidiendo que sus seres queridos, encerrados injustamente, salgan en libertad. Voy a saludar a quienes integran el panel el día de hoy. En Ángulo, en Venezuela, le voy a dar la bienvenida a May Francis Vargas, esposa de Giancarlo Díaz, recluido en el centro de resguardo del privado de libertad hace más de 7 meses, pata palo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida, May, a este espacio en NTN 24. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por su invitación. Mi nombre es May Francis Vargas, esposa... Gracias por estar aquí. De libertad. Gracias, gracias. Gracias. Ya vamos a hablar sobre su caso particular, sobre la visión que tiene y credibilidad por esta ley de amnistía, entre otros pedidos, por supuesto. Voy a darle la bienvenida también en Venezuela a Verónica de Luna, su esposo, su hijastra, su hermana. Todos se encuentran presos en Venezuela hace 255 días. Gracias por estar con nosotros, Verónica. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la oportunidad de poder alzar la voz por nuestros familiares. Gracias a las dos por estar aquí y preguntarle, May Francis, usted, ¿cómo describe el actual estado físico, emocional
Si nos puede comentar de su esposo particularmente, sabemos que está detenido hace algún tiempo, ¿qué ha podido saber o conocer de él? Y también preguntarle si él está aplicando o está dentro de este grupo de presos políticos que ha decidido, junto con otros familiares también fuera de las cárceles, empezar esta huelga de hambre. Adelante. Bueno, muy buenos días. Mi esposo físicamente se encuentra bien. Le doy gracias a Dios por ello, que no estoy pasando por la misma situación de otros centros de tortura como el Helicoide, Zona 7, Yare, aunque su centro de reclusión primeramente era Yare 3, pero lo dejaron acá en Barquisimeto, Estado Lara, en Patepalo, en el centro de resguardo del privado de libertad de Patepalo. Pero psicológicamente mi esposo no se encuentra bien, a veces dice unas cosas, desvaría. Hablamos, sí hablamos. Cuando lo visito, en ese centro pueden recibir su comida, sus medicamentos, porque mi esposo es diabético, es paciente post-COVID, en 2 oportunidades le ha dado bronconeumonía, pero el director ha sido un poco humano en ese sentido. Al igual que otros compañeros acá en el Estado Lara, hemos ido a las manifestaciones para solicitar su libertad plena, porque él no es culpable de todos los delitos que él tiene en su expediente, que por cierto nunca lo he visto. Emocionalmente, él espera que llegue su boleta de descarcelación. A él estar encerrado allí, nosotros como familia también, porque es primera vez que pasamos por esto. Mi esposo es un hombre trabajador, camarógrafo de profesión, y su único delito fue ir a vender una camioneta. Y de allí se lo llevaron sin ninguna orden judicial, y por eso exijo la libertad de mi esposo. Y agradecida de verdad por permitirme alzar la voz por este medio. Gracias a usted por participar en este espacio de NTN 24. Verónica, le voy a dar la palabra. May dice, no solo está encerrado mi esposo, sino toda la familia. Usted tiene a varios familiares detenidos. ¿Qué sabe de ellos? Hay reportes que han llegado a sus oídos quizás de malos tratos, secuelas, enfermedades derivadas supuestamente de estos malos tratos que algunos familiares de presos políticos están denunciando a viva voz. Bueno, actualmente mi familia se encuentra en Barquisimeto, al igual que el caso de la señora Mari. Mi esposo tenía traslado para Yare 3 igual, y las niñas, mi hermana y mi hija, tenían traslado para el INOF. Para la gloria de Dios, no los trasladaron y actualmente ellos se encuentran en Barquisimeto. Como dice Mari, físicamente, gracias a Dios, están aquí y están bien, pero mi esposo es hipertenso y bueno, Génesis y Daniela, ellas sí son niñas, están un poco más afectadas, mucho más afectadas que ellas. De hecho, Génesis sufre de nervios y bueno, Daniela de insuficiencia venosa, y eso les ha afectado bastante. Yo los he podido ver, gracias a Dios las personas con las que están son humanas, pero ellos van a estar bien aquí en su hogar. Yo los necesito, mi familia los necesita, y nuestro caso fue bien arbitrario porque a nosotros nos sacaron de nuestro hogar, a mí y a mi hijo de 12 años, nos dejaron fuera en la calle. Yo para ese momento tenía 32 semanas de embarazo y no pudimos sacar absolutamente nada. Fueron días horribles, días oscuros, pero para la gloria de Dios, pues estamos bien, esperando que sea rápido su excarcelación, como lo dice la compañera, porque no es fácil. Es lo mismo, todo lo que ella dijo es muy certero. Cada día que pasa nosotros estamos siendo también, aunque estemos afuera, estamos también siendo detenidos. O sea, no podemos estar bien con ellos ahí. De hecho, nosotros somos 5 los que vivimos aquí en la casa,
y solamente estamos mi hijo de 12 años y yo afuera. O sea, es algo de verdad que sin palabras, porque es muy duro, no es fácil. No es fácil lo que estamos viviendo como familia y como hogar. May y Verónica, ustedes dicen, no es fácil estar viviendo lo que se está viviendo. Muchos tienen que ir a hacer la vigilia, familiares de presos políticos, no solo en Caracas, en Barquisimeto, en otros puntos de Venezuela lo están haciendo, precisamente porque se sienten engañados después de esta promesa de los hermanos Rodríguez de la famosa ley de amnistía. Quieren que sean liberados sus seres queridos que están injustamente detenidos. Pero cuando ustedes están viendo estas imágenes también de la situación que se vive con respecto a esta huelga de hambre, han decidido los familiares de presos políticos no pasar alimento, encadenarse también en las inmediaciones de estas cárceles en Venezuela. Las personas que están recluidas en estos centros de detención de la Policía Nacional Bolivariana en la zona 7, particularmente en Caracas, a donde corresponden estas imágenes que estamos viendo, se desploman, no han pasado ni alimento ni líquido desde hace aproximadamente 3 días. ¿Qué sensación les da, May? Empiezo con usted, de ver a personas en la misma situación suya, además pidiendo esto, que sean liberados, ya no saben de qué manera expresarlo? ¿Y cuánta credibilidad, le pregunto además May, y luego a Verónica le traslado la misma pregunta, tienen esta oferta de la ley de amnistía? Bueno, mi apoyo total a esas mujeres aguerridas, fuertes, con una fe inquebrantable por Dios, que yo sé que todo ese trabajo, todo eso, lo que ellas están haciendo, se va a lograr por medio de Dios, porque Dios es el que va a obrar primeramente. Y sí, lo hacen porque nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió. Allí son más de 50 presos políticos en zona 7 y no fueron liberados ni siquiera la mitad, y no vale ni la mitad. Son más de 50 personas que están detenidas, son madres, son esposas, son hijas, esperando por ese familiar. Como lo dije anteriormente, todos están presos. Sí hay 600 presos políticos en el país, supuestamente, pero yo sé que hay más. Son 600 familias y más que también están presas. Y eso es un dolor incomparable. No hay palabras, de verdad. A veces se siente rabia, se siente dolor, se siente tantas emociones y uno no sabe qué hacer. A veces se siente temor, porque gritarlo, hacer tantas cosas, pero no sabemos si el día de mañana vengan también por nosotros, porque es una ley de amnesia. Vamos a olvidar nosotros 8 meses que hemos pasado por esto. Hay personas que tienen más de 5 años, 20 años, con un familiar preso injustamente. Y es difícil, pero también tenemos esa inquietud, porque mi esposo está preso por el caso Monitor Dólar. Supuestamente mi esposo era el creador de la página Monitor Dólar, que desangraba el país, la economía de este país, donde sabemos que no es cierto. Y que yo llevé mis pruebas a su defensor y hasta la fecha nunca más me llamó, solamente me decía, espere, espere, espere. Y entiendo esas señoras que ya, y esas madres que están allí que se cansaron de esperar mentiras, de esperar respuestas. Y por eso de verdad desde aquí yo las apoyo, y si tengo que irme a Caracas a contribuir en esa huelga de hambre también lo voy a hacer, porque mi esposo son 24 años de matrimonio, no lo conozco desde hace unos meses, no son 24 años y sé quién es. Y no sé, todavía tengo esa inquietud de saber si él va a ser beneficiado de esa ley de amnistía, porque son unos cargos que no sé si son amnistiados o no, pero tiene terrorismo, asociación para delinquir, traición a la patria, donde nunca fue funcionario. Mi esposo no es un funcionario,
pública de este gobierno. Pero confío y creo en Dios, primeramente. May, claro, para reflejar un poco, Monitor Dólar calculaba un tipo de cambio promedio a partir de distintas fuentes. Esto pasaba en Venezuela y publicó su última cotización el 27 de mayo del año pasado, 2025, hasta que pues la represión de Maduro contra Monitor Dólar dejó a venezolanos a oscuras prácticamente también en ese tema. Verónica, antes de darle la palabra con respecto a la situación que viven madres, esposas, que sienten lo mismo que usted, vamos a actualizar información junto a nuestro periodista Luis Laya de NTN 24, que nos reporta a esta hora la situación desde uno de los centros de tortura en Boleita. Vamos a escucharlo. Boleita, vamos a escucharlo. Hola, muy buenos días. Efectivamente, son ya más de 54 horas de huelga de hambre la que hacen los familiares de los presos políticos acá en la sede policial de Zona 7, donde hay pues un número importante de detenidos y sus familiares. Desde el pasado sábado han iniciado esta huelga de hambre. Mostremos un poco las imágenes de cómo se encuentran acá. Han colocado algunos toldos, están pues con algunos elementos de hidratación. Sin embargo, son, como les digo, 54 horas ya en esta huelga de hambre que inició el sábado a las 6 de la mañana. Vamos a conversar inmediatamente con algunos de los familiares que se encuentran acá. Mariana, específicamente, a ver, ¿cómo ha sido la situación el día de hoy? Denunciaban que no dejaron ingresar a un médico, a ver quiénes están en huelga de hambre adentro, en qué condiciones están. ¿Cómo ha sido la situación acá con ustedes? Bueno, la situación ha sido muy tensa y agobiante porque estoy en huelga de hambre. Debería estar acostada, descansando, porque bueno, esto merita un esfuerzo, un desgaste de energía, el cual debería estar en reposo porque bueno, es delicado. Una persona se descompensó, la señora Nancy se descompensó, empezó con dolor de pecho y dolor de cabeza. Vino el doctor para atenderle y darle indicaciones que ella definitivamente tiene que salir de acá porque corre en riesgo su vida por las condiciones. Y aparte que es una persona mayor, ¿no? Luego el doctor se dispuso amablemente a venir con las medicinas, a pasar para que vieran a los presos que están en situación delicada, dado que tenemos información extraoficial de eso y se negaron. Tienen que tener una orden y no nos quieren, estamos acá agitadas, deberíamos estar tranquilas, pero bueno, es la presión que necesitamos tener para que nuestros presos sean liberados. A ver, Mariana, esta es parte de la situación a esta hora. Cuando los funcionarios quieren ingresar, sin embargo ellos han decidido hoy pues extender esta medida de huelga de hambre también a impedir el acceso de cualquier funcionario a este lugar porque no han permitido el ingreso de un médico para verificar la situación de salud, como bien ustedes lo escuchaban, como bien lo ha explicado uno de los familiares, y esta es la situación que se vive a esta hora acá, una situación de tensión, una situación pues que hoy ha escalado un poco más con esta medida de protesta que han tomado los familiares que pues han decidido pues tener esta medida un poco más tensa, un poco más estricta de lo que se vive acá. Es de pronto parte de la información que tenemos desde acá, Zona 7, en Caracas, en donde estos familiares se mantienen en huelga de hambre y también han radicalizado un poco hoy la protesta, exigiendo que sean atendidos los presos políticos, pero que también sean liberados todos ellos. Es la información desde Caracas, Luis Alejandro Laya para NTN 24. Libertad para todos los presos políticos, eso dice uno de los letreros que se ve en la zona 7, estas inmediaciones, lo descrito por Luis Laya, nuestro periodista. Verónica, ¿qué sensación le da de conocer esta realidad que se vive, que seguramente usted la siente a diario, pero que adicionalmente ahora estas mujeres o estos familiares están además en una huelga de hambre? Y también se conoce que presos políticos están tomando la misma determinación. Bueno, realmente, como dice Mari, nuestro apoyo acá en Barquisimeto hemos hecho bastantes vigilias y hemos hecho bastantes protestas, pues pidiendo por la libertad de ellos, pero siento que lo que ellas están haciendo es súper heroico, de verdad no es fácil, aparte de que yo sé que hay gente que es de lejos, así como nosotros no estamos cerca de ellas, pero
estamos aquí en esta lucha también. No debe ser fácil, pero como dice Mari, pues nuestro apoyo y si tenemos que hacerlo, tenemos que hacer lo mismo, pues lo haremos, porque esto es un calvario lo que se vive aquí. Es un calvario lo que se vive en Venezuela. Ayer las personas estaban celebrando los carnavales, pero realmente la mitad de Venezuela, o más de la mitad de Venezuela, tiene un familiar detenido injustamente, y no es fácil, no se puede celebrar cuando no estamos todos felices, cuando no está la libertad de expresión, no está libre. Aparte de eso, mi esposo pues también está por el dólar paralelo, por el mismo caso que Mari Francis. Tiene terrorismo, legitimación, captación, asociación para delinquir, y bueno, no sabemos si entra en la amnistía, esperando que entre y que se haga vigente, porque ya llevan demasiadas semanas desde que se dijo que se iba a hacer y han dado largas, y aparte una ley que no parece que beneficie de verdad a todos los venezolanos. Entonces no podemos comenzar a reconstruir un país cuando hay tantas personas injustamente detenidas, porque nada más no son nuestros familiares, son muchísimas personas que están en el Helicoide, en Zona 7, en todas partes de Venezuela hay detenidos. Igualmente, como estábamos aquí nosotros, que somos los de Lara, no están en los centros de tortura, por decirlo así, los grandes, pero igual están detenidos. Entonces, es algo que no sé por qué le dan tanta larga, si no son delincuentes. Lo que pedimos y lo que exigimos, que por favor se respeten nuestros derechos. Ya mis familiares tienen 8 meses detenidos y ni siquiera la preliminar se le ha hecho. Entonces, el señor Jorge Rodríguez salió a decir que todos iban a estar libres antes del viernes. Se llenan nuestros corazones de esperanza, nuestras familias se llenan de ilusión, y nosotros estamos viviendo un calvario, y al parecer es algo para ellos que no cuenta, no vale, no se toman en cuenta nuestros sentimientos, las necesidades que nosotros tenemos como familia. Entonces, lo que estamos aquí pidiendo es eso, pues, que por favor, sea lo que sea, o como les vayan a dar la libertad, que sea pronto, que se cumplan las palabras, porque no son animalitos los que están ahí, son nuestros familiares. O sea, nosotros estamos muy dolidos, estamos muy necesitados de que por favor se cumplan las palabras que ellos dicen, porque ya va mucho tiempo, y cada día que pasa estamos como lo dije al principio, toda la familia está detenida, aunque estemos afuera. Golpeados, todos detenidos, algunas de las frases mencionadas por familiares de presos políticos que tenemos aquí en Ángulo de NTN 24. May, Verónica, me debo ir a pagar un pequeño corte comercial. Estamos hablando sobre las personas que están manteniendo huelga de hambre por sus familiares presos políticos en Venezuela. Están viviendo un desgaste en su salud. Y también vamos a tratar, o seguimos tratando, esta ley de amnistía excluyente, según dicen algunos analistas. La Asamblea Nacional de Venezuela, ilegítima por cierto, que está suscitando críticas por parte del sector militar, también de defensores de derechos humanos, consideran que esta ley es insuficiente, es discriminatoria también. Si se ponen a leer artículo por artículo, nos decía un letrado en la mañana de NTN 24, es un proyecto chucuto, ese es el término, excluye al 80% de militares encarcelados injustamente por razones políticas. Chucuto, que significa incompleto, limitado, porque la mayoría de detenciones de militares han sido ordenadas por altos cargos, como el ministro del Interior y Justicia, quien todavía está en el régimen, Diosdado Cabello, y que asegura pues que quienes están ahí no son presos comunes, que son presos comunes, que no son presos políticos, como Tarek William Saab, también el fiscal ilegítimo de Venezuela, que manifiesta lo propio. Volvemos enseguida, esto es Ángulo.
Y está cada vez más al límite la situación anímica de salud física para los familiares de presos políticos que siguen en huelga de hambre. Han empezado este fin de semana, están en las afueras de el centro de torturas, conocido como Zona 7, en Boleíta, en Caracas. Ya llevan casi 40 días además en todo el país, familiares en vigilia permanente. Y ahora también estas personas en particular están acompañando a sus seres queridos en la drástica protesta que consiste en no recibir comida ni bebida para exigir que el régimen les dé libertad de una vez a sus seres queridos, con o sin la amnistía, cuyo trámite ha sido ya aplazado en 2 ocasiones. Varios manifestantes, principalmente mujeres, se han descompensado por los largos días de vigilia, por los rigores también de la falta de alimentación. Algunos de ellos han empezado a ser asistidos con sueros intravenosos mientras denuncian que los presos políticos en huelga de hambre estarían siendo castigados y obligados a levantar la protesta. Todos imploran ya la aplicación de una amnistía general exigida por el gobierno de los Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro y anunciada además por el régimen de los hermanos Rodríguez. Aquí en Ángulo me acompañan May Francis Vargas, esposa de un preso político, también Verónica de Luna, tiene a varios familiares detenidos de forma injusta. ¿Qué decir, May Francis, cada vez que ustedes ven el proceder de Estados Unidos? Hace un momento lo citábamos. Una de las peticiones también al nuevo régimen que está encabezado ahora por Delcy Rodríguez es lo de la ley de amnistía, el hecho de dar libertad a las personas injustamente detenidas. ¿Cómo ve usted la intervención, particularmente como venezolana, teniendo un preso político de los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, en realidad no quisiera hablar mucho del tema, porque luego de que sucedió el 3 de diciembre, ¿verdad? El 3 de enero, perdón, luego de lo sucedido, perdí el miedo y alcé la voz por mi esposo, salir a la calle a decir, mira, él es un preso político. La amnistía que anunció este gobierno de Delcy Rodríguez, no sé si beneficia a mi esposo. Siento que es otra tramoya más, lo he venido diciendo en varias oportunidades, que esa ley tiene letras pequeñas que hay que leer muy bien. Cuando la semana pasada difirieron otra discusión, lo dije, está bien que lo hayan hecho, porque es una ley muy corta, tiene 13 artículos solamente, entonces hay que leerlo muy minuciosamente. Yo no soy abogada, soy docente de este país, pero hay un artículo que me llamó mucho la atención, el artículo número 8 de esta ley de amnesia, ¿no? Que habla que van a conferirle la ley de amnistía a personas que hayan detenido en hechos violentos desde el año 1999 hasta el 2026. Mi esposo no fue detenido en un hecho violento. Le violaron todos sus derechos, sí. Fue secuestrado por más de 10 horas, se lo llevaron sin una orden judicial. Y eso me hace mucho ruido, cada uno de esos artículos. Y me pone cada vez más ansiosa saber que va a ser o no beneficiado, es o no un preso político, porque no es político o porque sí es político. Él no es político, él no milita en ningún partido, simplemente salió a vender su camioneta y para tener a alguien y decir ellos eran los creadores de la página que subían y bajaban los precios del dólar, él es el que se enriquecía con eso, en donde solamente tiene una camioneta, vivimos con mi suegra, o sea, ¿qué les puedo decir? ¿Cuánto nos enriquecíamos, no? Por ello. Entonces eso me genera mucha ansiedad, me genera mucho ruido, de verdad que sí, y siento que esto se ha alargado cada vez más y la angustia es más grande
Y por eso esas madres, esas mujeres que están allí en zona 7 ya se cansaron de tanta burla, porque eso es lo que han hecho, burla, y que se ha alargado tanto esta agonía para cada uno de los venezolanos que tiene un preso político. Verónica, cuando usted decir... escucha particularmente gente como el fiscal general del régimen, el Tarek William Saab, que ha dicho que no reconoce como prisioneros políticos, sino como simples detenidos a los centenares de ciudadanos encarcelados de manera arbitraria, entre ellos 3 familiares suyos. Y ha pedido además con cinismo que la ley de amnistía de la que estamos hablando tenga aplicación también para integrantes del régimen. Incluso llegó a plantear como contraparte que Maduro y su esposa sean liberados. Bueno, ahí lamentablemente podemos ver que aún estamos oprimidos. No puede decir que no son presos políticos porque mi familia fue detenida por una orden que dio Diosdado Cabello, que es de detener a todas las personas que hicieran cambios de dinero, cuando acá es una necesidad. Nosotros como comerciantes debíamos hacerlo. O sea, no es un secreto para nadie que aquí todo el mundo debe hacer cambios porque es la manera en la que funciona la economía. Y bueno, así como él pidió lo de la ley de amnistía, que sea para el señor, también deberían alzar nuestros derechos. Nosotros no podemos tener un abogado privado. Nosotros no se nos ha hecho ni siquiera una preliminar en 8 meses, solamente se usa la audiencia de presentación. Entonces, deberían de tomar un poco más en cuenta a nosotros como venezolanos, como seres humanos. No solamente es pararse y decir no amnistía para esto, para lo otro, cuando a nosotros se nos están violando nuestros derechos, cuando somos venezolanos igual que ellos. Entonces, referente a eso, pues, de verdad que es muy triste, muy triste. Y referente a la otra pregunta que has hecho, desde el 3 de enero, nosotros, la mayoría de los casos de presos políticos estaba silenciado. Después de eso, hemos alzado la voz, hemos perdido un poco más el miedo. Y esperemos que todo este cambio que comenzó llegue a su totalidad y que vivamos a una Venezuela libre donde tengamos derechos. Vamos aquí a hacer un pequeño corte comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. A muchos países no les gustó lo que nosotros hicimos en Venezuela y eso está bien. Yo creo que va a haber alguna cosa que ustedes hagan algún día que no nos va a gustar y vamos a decir, oye, no nos gusta lo que estás haciendo, pero ¿y qué? Eso no significa que no vayamos a ser amigos, que no vayamos a ser aliados, que no vayamos a poder cooperar. Los países expresan sus opiniones todo el tiempo. Tenemos aliados muy cercanos que no les gustó lo que hicimos en ese sentido, pero les puedo decir que fue un éxito. Estamos orgullosos de eso porque eso era necesario. El tipo era un narcoterrorista y le hicimos un montón de ofertas y miren lo que pasó. Ahora Venezuela está mucho mejor de lo que estaba hace 6 semanas. Queda mucho camino por recorrer, hay mucho trabajo que tenemos que hacer, pero les puedo decir que Venezuela ahora está mucho mejor de lo que estaba hace 6 semanas. Así que estamos muy orgullosos de este proyecto y aunque sé que muchos van a estar en desacuerdo, ahora algo en lo que la gente sí puede estar de acuerdo es que Venezuela tiene una nueva oportunidad y un futuro que no existía antes. Ahí estábamos escuchando al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, diciendo que la situación en Venezuela es ahora mucho mejor que hace algunas semanas tras lo que fue la captura, el encarcelamiento también de Nicolás Maduro. Dijo que ahora Venezuela sí está transitando un camino hacia la estabilidad. May Francis Vargas, usted como esposa de un detenido político, a partir de su experiencia, la de su familia, preguntarle, ¿ha habido algún gesto concreto que usted ya haya visto de parte del régimen de Venezuela que apunte efectivamente a una reconciliación o a la liberación de los presos políticos? Usted decía hace un momento, yo no sé si mi esposo va a estar dentro de lo que es esta ley de amnistía, pero hablando en macro,
lo que ha pasado en esta transición, lo que era Nicolás Maduro, lo que es ahora Delcy Rodríguez, que es casi prácticamente lo mismo, dicen muchas personas en Venezuela, pero ¿usted cree que haya un sentido de reconciliación del que hablan los hermanos Rodríguez? Bueno, hablar de reconciliación, primero tiene que haber justicia, para haber justicia, y tiene que haber libertad. Si no hay la liberación de los presos políticos, no puede existir justicia, no puede existir un cambio, no puede existir una reconciliación. Ellos lo han dicho en la Asamblea Nacional, lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, incluso lo dijo la encargada del país, lo dijo, pero yo no veo que se están dando esos pasos. La liberación de los presos ha sido cuentagotas de sangre prácticamente, muy, muy minucioso, muy, muy poquito. Y no puede haber una reconciliación si en realidad no los actores, las personas que han sido heridas, golpeadas psicológicamente, físicamente por esto que está sucediendo en el país, porque lo que sucedió durante más de 20 años en este país, no reciban en realidad una ley que los saque de ese hueco donde está, no puede haber una reconciliación. Y no puede, no veo un cambio en el país, no veo un cambio, simplemente extrajeron a Maduro y continúan en el poder. Entiendo, es por una transición, es por un cambio, hay muchas cosas que juegan allí, no soy politóloga para darte esa información más precisa, pero el dólar del Banco Central sigue subiendo cada día, los precios siguen subiendo cada día. Mi esposo está detenido injustamente por algo que supuestamente él era el que manejaba el precio del dólar en el país. Pero entonces, ¿quién es el que maneja el Banco Central de Venezuela? ¿Mm? Entonces, no hay una reconciliación porque sudamos cada día para conseguir un producto y cada día ese producto para comer es cada día más costoso. Si ayer compré, hoy mañana a lo mejor no lo pueda comprar o me falte para comprarlo. Entonces no veo de verdad ese cambio que en realidad se habla. Y para haber una reconciliación como ellos lo indican, como tanto se glorifica en eso, que vamos a una reconciliación del país, que piden perdón, que no le gustan los presos, entonces libéralos, los que están injustamente detenidos, que también están siendo torturados, para que en realidad transitemos por ese cambio, por esa verdadera reconciliación. Ese es el punto de vista que yo considero desde el 3 de enero hasta esta fecha. Gracias, May. Verónica, quiero darle la palabra a usted. ¿Qué tendría que pasar realmente para que usted ahora sí diga Venezuela está mejor? Eso por un lado. Y también preguntarle, ¿usted siente que la comunidad internacional entiende realmente el impacto humano que tienen estas detenciones en todas las familias que los sufren, las de presos políticos? Bueno, lo primero que tendría que pasar es la libertad plena de todas las personas que están presas injustamente. Las que no hemos cometido un crimen, no solamente por pensar diferente o o sea, porque no necesariamente estamos como el caso de Mary Francis y yo, mi esposo no es político y el de Mary Francis tampoco, pero ellos están ahí por orden del régimen. Entonces, es lo que nosotros decimos, no puede haber libertad, no puede haber un estado de transición total cuando hay personas detenidas injustamente. Creo que la comunidad internacional no lo entienden de todo no porque no quieran, sino porque simplemente no están aquí adentro viendo realmente qué es lo que está pasando, pues. Vi un mensaje que decía que estaban todas las personas celebrando el carnaval y en familia, que era lo que querían. Creo que lo vi de la embajada, ¿no? Realmente no recuerdo bien de dónde lo vi, pero lo cierto es que no, todavía no. No, habemos muchísimas familias, lo dije al principio, o sea, no solamente somos nosotros aquí en el estado Lara, en todos los estados de Venezuela hay alguien detenido injustamente. Entonces, todavía no
no se ha sentido lo que es el momento tan duro que estamos viviendo todos los venezolanos. Porque la idea es que estén todos afuera para que empiece a surgir ese cambio que todos anhelamos. Un cambio también al que se ha sumado María Corina Machado, Nobel de Paz, líder democrática en Venezuela. Justamente hace pocos minutos en redes sociales ha anunciado el colapso de algunos familiares de presos políticos tras esta huelga de hambre, esta que estamos reportando aquí desde el pasado fin de semana en NTN 24, lo que sucede afuera de la cárcel de la Zona 7 en Caracas. Esto pasa hoy en Caracas, Venezuela, que el mundo entero lo vea. Personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de la Zona 7, escribió María Corina Machado en su cuenta de X. Mike, ¿cómo usted ve, muy brevemente la intervención también, lo que está haciendo la líder democrática, que acompaña esta publicación con un video en donde se observa pues, a las personas desplomándose, alguna persona inconsciente también, lo que se ha vivido, estas escenas horrorosas, el sentimiento que tienen ustedes como familiares de presos políticos? Bueno, considero que lo que está haciendo es un heroísmo, que desde afuera aún apoya a nuestros presos políticos, apoya a nuestro país, y eso hay que darle las gracias por ello, y que la comunidad internacional vea, ¿no?, lo que está en realidad sucediendo en nuestro país, que por un lado dicen que están celebrando, pero en realidad por otro lado no lo es así. Ella está mostrando la realidad que está sucediendo en este momento en Zona 7 y en muchas partes, porque yo sé que eso se va a volver como pólvora, se va a regar como pólvora, y muchos a lo mejor en cada uno de nuestros estados vamos a estar a lo mejor en la misma situación o de otra manera, pero vamos a alzar la voz, y que yo sé que ella lo va a mostrar en donde está, va a mostrar la realidad de nuestro país. Pausa comercial, volvemos enseguida. Esto es Ángulo. TN24, el canal de las Américas. La incertidumbre en Venezuela ante una ley de amnistía para presos políticos que está estancada en la Asamblea Ilegítima. Medida que excluye, además, según los letrados, a decenas de reos y obliga a beneficiarios, a los presos políticos, a reconocer hechos que niegan haber cometido. La injusticia persiste, la desesperación también, y la huelga de hambre de muchos de los familiares de presos políticos en las inmediaciones de estos denominados centros de tortura, particularmente en la Zona 7. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. May Francis Vargas, esposa de Giancarlo Díaz, recluido en un centro de resguardo, privado de libertad, Patepalo, hace más de 7 meses. Gracias por haber estado con nosotros. También voy a agradecer el testimonio de Verónica de Luna, su esposo, su hijastra, su hermana. Se encuentran presos en Venezuela hace 255 días. Muchas gracias a las dos por haber participado en este espacio. Me despido, soy Ruth El Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.